Bueno, arrancamos esta charla que es en el marco de la especialización en comunicación y salud. Es la última conversación pública que hacemos desde el ciclo de charlas de posgrado que hemos iniciado ya hace unos 2 meses y hemos recorrido toda la oferta de posgrado de la facultad con la idea de poder poner a disposición debates, saberes, conocimientos y preguntas que se hacen en las aulas entre docentes y estudiantes, ponerlos de manera pública y también generar un espacio de encuentro, no solamente para quienes estén cursando el posgrado en sí, sino también para aquellos y aquellas que ya se han graduado, que les interese la propuesta, que estén de alguna manera implicados sobre la temática específica de cada una de las carreras vinculadas al campo de la comunicación y las ciencias sociales. Es desde ahí que cerramos muy contentos y contentas el ciclo en el día de hoy con una de las carreras que nos atraviesa transversalmente en términos de cómo pensar este contexto de pandemia, que es la especialización en comunicación y salud, en esta charla que hemos titulado provisoriamente. Este título se puede desgranar en su totalidad, volver a pensar un poco la idea del encuentro de hoy tiene que ver con eso, que se titula Cuidados y prevención a la salud en contextos de pandemia, y la pregunta por qué rol juega la comunicación en todo este proceso, ¿no? Así que vamos a dar inicio a este conversatorio. Le vamos a dar la palabra a Marisa Rico, que es la coordinadora de la carrera, para que ella presente a nuestros y nuestras expositores y expositoras, y empezamos a dialogar. Hola, buenos días a todos y todas. En el día de hoy los expositores que nos van a acompañar son Daniela Bruno, directora y docente de la especialización en comunicación y salud, el doctor Mario Rovere, médico pediatra y sanitarista, actualmente se desempeña como director provincial de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara, Andrea Jay, directora provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud y docente de la especialización en Comunicación y Salud, y Teresa Poccioni, secretaria académica y docente de la especialización en Comunicación y Salud. Les cuento sobre la dinámica del encuentro. Cada expositor va a tener entre 10 y 15 minutos para ir desarrollando sus exposiciones, y los últimos minutos de la charla van a estar destinados a responder preguntas, leer reflexiones, sugerencias que pueden ir escribiendo y dejando en el chat de Zoom. Así que bienvenidos a todos. Daniela, si querés comenzar. Sí, Marisa, bueno, gracias. Buenos días para todos y todas. Y muchas gracias a la Facultad de Periodismo por la invitación, aunque bueno, yo soy parte de la casa. Y bueno, y además en este tiempo me toca ser la directora de la carrera de especialización, y bueno, y en esta mesa, digamos, somos varias las docentes, bueno, y además Tere, la secretaria académica de la especialización, así que estamos muy contentas de poder tener esta conversación pública sobre este tema. La verdad es que en este tiempo excepcional que nos toca vivir, no es fácil decir algo nuevo, interesante o útil sobre la cuestión del COVID, porque se ha dicho bastante. Así que se me ocurrió que mi aporte podía ser un pequeño ejercicio que estuve haciendo en este tiempo del aislamiento. Yo fui compilando casi, sin tener muy claro el propósito, fui compilando artículos de opinión, notas de opinión, notas editoriales, y artículos de análisis político, tratando de identificar en esos artículos la presencia de la dupla comunicación COVID, ¿no? Y política, tratando como de rastrear qué es lo que se estaba diciendo en este tiempo respecto de la comunicación política, la comunicación gubernamental más específicamente, que es un tema que a mí me interesa particularmente, y el COVID. Entonces, con la idea de, no sé, constituir un corpus que algún día, digamos, pudiera ser el objeto de una investigación que todavía no tengo demasiado clara. Pero como tenía a mano ese material, se me ocurrió por ahí compartir una primera cartografía muy rápida, un mapeo muy preliminar, de lo que yo había encontrado, digamos, ahí en este material, ¿no? Hay una primera cuestión que me parece relevante, y que quizás para los comunicadores y las comunicadoras que trabajamos temas asociados a la comunicación de gobierno o a la comunicación de las políticas públicas no sea tan novedoso,
pero que aparece, digamos, en artículos de opinión o artículos de análisis político no hechos por comunicadores, y que me parece interesante traer esto, y es la certeza de la política como un hecho con dimensiones comunicacionales insoslayables. Esto que por ahí se viene planteando en el campo de la comunicación y en el campo de los consultores políticos en comunicación, aparece en artículos, aparece en publicaciones especializadas y no especializadas como algo insistente, ¿no? Es decir, la idea de que el hecho político hoy es sobre todo, más allá, es un fenómeno o un hecho que trasciende la decisión. Es decir, aparece con más fuerza esta idea de la política como persuasión, como argumentación, como construcción de consensos, como gestión del disenso, en un contexto, en un escenario, digamos, de poder fragmentado y de legitimidades fácilmente horadadas o socavadas, ¿no? Esto que es algo que, digamos, que para muchos comunicadores y comunicadoras es algo casi como de nuestro sentido común, empieza a aparecer en políticos, en funcionarios, y en periodistas y en analistas, como una certeza cada vez más fuerte, ¿no? La idea de que una buena estrategia de comunicación, si bien no reemplaza a una mala estrategia sanitaria, pero sin duda una mala comunicación puede hacer fracasar una buena estrategia comunitaria. Y ahí aparece muy fuerte el análisis, digamos, el interés por indagar sobre la relación entre la construcción y la destrucción también de liderazgos políticos y su relación con una buena gestión de la comunicación gubernamental. Es muy interesante ver cómo en notas no especializadas en comunicación empieza a haber una mención sobre los relatos, las narrativas, los argumentos, un interés cada vez más importante, o un lugar que ocupa cada vez con mayor importancia la tematización de la comunicación como un aspecto decisivo o estratégico de la política, y sobre todo de la gestión gubernamental, ¿no? Y después, me parece que otra cuestión interesante tiene que ver con los modelos que aparecen de abordaje de la comunicación en salud, que prácticamente, digamos, hay dos modelos ahí que aparecen con fuerza, ya más en las revistas especializadas, y que tienen que ver con la comunicación de crisis, o con lo que conocemos como comunicación de crisis, y la comunicación de riesgos. Para quienes no manejan en qué consisten estos modelos de abordaje, básicamente la comunicación de crisis es una comunicación que lo que procura es clausurar, digamos, procesos que impacten en la reputación o en la legitimidad de la autoridad, en tanto que por ahí la comunicación de riesgos tiene otro propósito, que es más la modificación de un hábito en determinado grupo poblacional frente a un riesgo, sea, no importa, real o potencial, y que básicamente lo que procura es un incremento de la percepción de riesgo. Bueno, estos dos modelos siguen siendo los más utilizados, digamos, los más recurrentes, pero no obstante, al mismo tiempo, aparecen como modelos desbordados, digamos, modelos que son calificados como insuficientes para abordar una crisis de la magnitud global del COVID. Y ahí, básicamente, para no extenderme demasiado con el análisis, lo que aparece es la dificultad de los modelos de comunicación de crisis y de los modelos de comunicación de riesgos, en ambos casos, para manejarse en territorios digitales. Es decir, en distintos sentidos. Por un lado, una utilización de los nuevos medios, entre comillas, o de los medios digitales, y de las redes, y de los medios personales, una dificultad para abandonar la lógica del broadcasting, es decir, para dejar de utilizar estos medios para emitir comunicados, vamos a decirlo así como muy sencillamente, y una dificultad para utilizar la potencia interactiva de estos medios, esto desde las propuestas más modélicas, ¿no? Como una dificultad para moverse en esos territorios digitales. Y después lo otro que me pareció muy interesante, que aparece con
con insistencia, y esto reitero, no solamente en publicaciones especializadas, sino en publicaciones de análisis político y en notas de opinión de diarios de tirada nacional, es un análisis recurrente de la narrativa gubernamental, ¿no? De cómo el gobierno, o los gobiernos, porque no me estoy refiriendo a uno en particular, afrontaron y afrontan esta crisis derivada de esta, digamos, pandemia, en términos narrativos, es decir, cuál es el relato que construyen los gobiernos, y ahí aparece con mucha fuerza algo que para los comunicadores que trabajamos en salud no es algo nuevo, y es la recurrencia todavía y la persistencia del lenguaje bélico, que sigue preocupando a muchos y a muchas, no tanto por la idea del combate, sino por la construcción que se hace del enemigo, y las consecuencias, podríamos decir, totalitarias y fascistas, digamos, de esa construcción del enemigo en la metáfora bélica. Y luego, y con esto ya por ahí me voy acercando hacia el final, y hago ahí un enlace con el título de la mesa, que tiene que ver con cómo el COVID funcionó y funciona, digamos, como un analizador que nos permite, digamos, poner sobre la mesa un debate entre dos narrativas fuertes que tienen como objeto al Estado. Una narrativa, si se quiere, más individualista, más antipública, más antiestatal, y una narrativa justamente que recupera el rol del Estado, que recupera la política y que recupera digamos, el protagonismo colectivo frente al COVID. Ahí lo que, en esta puja, digamos, entre estas dos narrativas, claramente el Estado empieza a emerger, digamos, no solo como una solución, digamos, sino prácticamente como la única solución, ¿no? Hasta digamos, el Financial Times, digamos, en abril hizo una nota editorial donde recuperaba la necesidad de poner en valor al Estado y de refundar el pacto y el contrato social, ¿no? Digamos, realmente uno no hubiese imaginado hace un tiempo una nota de opinión en el Financial Times de esas características, pero además aparece una discusión sobre el rol del Estado fuerte en la pospandemia, ¿no? Un Estado fuerte, un Estado presente y un Estado fuerte, pero esa condición fuerte, digamos, tiene una ambigüedad o una polisemia que obviamente no está suturada, que no está cerrada, y ahí aparece la idea de un Estado fuerte, debatido entre el control micropolítico, ¿no? Que nos permite, que digamos está muy enlazado con la idea de las tecnologías digitales, y un Estado cuidador, un Estado más vinculado con el cuidado público, y en algunos casos incluso mencionado como un Estado materno, ¿no? Rita Segato habló de esto, de un Estado materno más cuidador, un Estado no tan patriarcal, no tan burocrático, no tan distante, no tan colonial, sino un Estado que considera las necesidades materiales en su desigualdad, ¿no? Y ahí la figura de Alberto Fernández, digamos, aparece como un restituidor, digamos, de ese Estado comunitario, de ese Estado protector, y ahí me parece que, nada, hay una pregunta abierta sobre cómo se va a dirimir en el futuro y cómo se puede aprovechar esta problematización del Estado y de su rol, más allá de la pandemia, y cómo se va a dirimir finalmente esta disyuntiva, ¿no? Y ahí, para cerrar, digamos, es simplemente para traer y abrir esa discusión respecto de cómo podemos imaginar el rol del Estado y el rol de las políticas sanitarias luego, ¿no? No solamente ahora, discúlpenme que piense en
en el luego, porque quizás es parte de una necesidad de poder trascender este momento y de situarnos ya en la post-pandemia, quizás como una expresión de deseo de que todo esto finalmente concluya de la mejor manera para todos y para todas. Quería cerrar con una pregunta, digamos, que le hacen a Aleman, donde le preguntan si hay posibilidad de construir una nueva hegemonía respecto del rol del Estado, el valor de lo público, y las salidas colectivas, preguntándose si esta crisis es un momento indicado para cambiar radicalmente nuestras subjetividades y nuestras formas de concebir al mundo, ¿no? Y ahí Aleman contesta que de alguna manera esa pregunta tenía implícita un deseo, ¿no? Y que si bien el deseo no garantiza que eso ocurra, no está escrito que ocurra como una ley histórica, que vaya a suceder inevitablemente, él cierra su respuesta diciendo, pero a veces solo en el peligro, digamos, crece efectivamente lo que nos salva, ¿no? Entonces, bueno, me parece que una cuestión que aparece en toda la tematización del COVID y a propósito de la comunicación y de las narrativas políticas sobre el COVID es justamente esto. Es decir, si el COVID nos abre una oportunidad para rediscutir el rol del Estado, y ahí particularmente la noción de cuidado, y cómo esto va a impactar en las políticas sanitarias, si es que esto ocurre y ocurrirá, que es una pregunta para la que yo intentaría que busquemos una respuesta que justamente trascienda este dilema, ¿no? Entre Estado controlador y Estado cuidador, para que nos permita por ahí explorar otras nuevas formas, ¿no? De estatalidad, ¿no? Como una pregunta abierta que obviamente no vamos a responder en este panel, pero que me parecía importante dejar el interrogante planteado, ¿no? para esta conversación. Gracias, Daniela. Ahora continuamos con Mario Rovere. Mario, te escuchamos. Sí, ¿se escucha? Sí, muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente, bueno, primero un enorme agradecimiento por esta posibilidad y algunos reconocimientos que yo quería hacer inicialmente. Primero, digamos, reconocer, y voy a cerrar después con esto, el tema de la deuda que tenemos en la articulación entre la formación en salud pública y la formación en comunicación social. Después también reconocer una deuda de lo que voy a presentar hoy por una situación específica, digamos, con digamos, mi compañera, digamos, Laura Sacchetti es historiadora, trabajó jubilada, digamos, del histórico IUNA, las escuelas de arte, actualmente el UNA, y cuando decidió hacer un posgrado, una maestría de análisis del discurso, digamos, intentó trasladar la idea del análisis de la imagen, el análisis iconográfico, digamos, como texto. Digamos, bueno, pudo cursar la maestría, pero no defender la tesis porque nadie quería recibir una tesis que reconociera que la gráfica es un texto. Y en ese sentido, digamos, creo que me quedó ahí una cierta adicción, y voy a compartir también otro reconocimiento de otra adicción, que es la adicción a la página web, digamos, kiosco.net, de la cual, digamos, podría decir así, igual que el café de la mañana, no puedo salir de mi casa sin revisarla. Entonces, yo diría que hay algo ahí, yo no sé exactamente si llamarle cultura o no, digamos, pero creo que hay una especie, digamos, del mundo de las representaciones, que cada vez es más fuerte, digamos, y mucho más en avance de la virtualización, porque también voy a hipotetizar que nosotros vamos a volver, iba a decir vamos a volver mejores, pero no lo voy a decir, vamos a volver a una nueva normalidad, no a la normalidad, digamos, de la que hoy una parte de la depresión de la cuarentena es también el duelo, digamos, por una normalidad que no vamos a recuperar,
digamos, y que este es el momento, como algunos dicen, la depresión es un momento de la cura, este es el momento de incubar, digamos, entre nosotros la nueva normalidad, es decir, las nuevas normalidades, de las cuales seguramente, como se conversaba antes de que comenzáramos aquí, habrá que hacer alguna forma de ponernos amigos, digamos, del Zoom, del Webex y de otras cosas que tampoco creo que se van a replegar en la nueva normalidad. Así que habrá que acostumbrarse a dar clase a alumnos que tienen un gato arriba del tablero, digamos, como parte del nuevo paisaje universitario. En ese sentido, yo quería compartir pantalla, si es que funciona, digamos, no me voy a atar a eso, pero a lo mejor ayuda, justamente sobre una especie de territorio, que voy a llamar en términos generales una especie de logoesfera, de mundo de las representaciones, que quizá lo más fácil sería llamar cultura, digamos, pero la cultura en tanto es un campo de fuerzas, en tanto es un permanente espacio deconstructivo, y ahí también voy a decir que me voy a apoyar un poco en cómo se conecta, digamos, desde mi punto de vista, el pensamiento estratégico con la lógica de campo discursivo que plantea Eliseo Verón y que conecta de alguna manera la noción de campo de Bourdieu, pensamiento estratégico y campo discursivo. Si puedo y funciona, cuéntenme ustedes si se ve. Sí, Mario, se ve. Perfecto. Bueno, esta es la página que les había mencionado, digamos, donde uno con solo tocar, digamos, puede tener un mapa de lo que está pasando. Esta concretamente es hace 10 minutos, así que, digamos, son los diarios de hoy, digamos, lamentablemente no tengo la página de ayer, digamos, porque el viernes, digamos, las páginas europeas y las páginas norteamericanas parecía un viernes de terror, digamos, en términos, nadie se había... Creo que los medios no llegan a tener tanto poder como para poder ponerse todos de acuerdo para mandar todas las malas noticias el mismo día. Pero verdaderamente pasa que hay días, y parece que los viernes son particularmente dark. Hoy es sábado, así que las imágenes son un poquito más tranquilas. Pero fíjense, y yo seleccioné, digamos, no es mucho material, pero voy a trabajar creo que sobre 2 o 3 imágenes, digamos. Fíjense las representaciones, digamos, cuál es el mensaje icónico, cuál es el mensaje gráfico, digamos. Fíjense, digamos, este mensaje que significa, digamos, algo así como los jóvenes alemanes, cómo están viviendo la cuarentena, digamos, ¿no? Y esto es algo así como, digamos, el texto es vacaciones para siempre, por supuesto, digamos, yo no sé alemán, así que, digamos, pero aprovecho que el Google me ayuda para poder traducir el centro del mensaje. Y es que verdaderamente no pueden, es decir, el problema más serio, digamos, o sea, para los jóvenes, es que no entienden qué hacen cuarentenados, digamos, y los jóvenes europeos, en el caso de Alemania encima, digamos, está volviendo una segunda oleada a partir de un frigorífico, digamos, donde se contagiaron todos, en pleno, probablemente tenga que ver con el invierno, porque en pleno verano se contagiaron en un frigorífico, digamos, pero hay algo, digamos, de desazón, digamos, de decir, bueno, ¿esto qué es? Digamos, ¿no? Es algo como, y además, como se ve en términos generales, que los que más fallecen son los ancianos, ¿qué hacen los jóvenes cuarentenados, digamos? Entonces, hay algo, digamos, yo podría decir así, esto como señalaba recién Daniela, esto es digamos, esto es hacer política, o sea, esto es hacer política desde la tapa, digamos, ¿no? Ahí no es que el medio representa alguna opinión de un partido político, es decir, los medios hacen política, son actores políticos de una digamos, de una dimensión, digamos, que cada vez más tenemos que apelar a la ética periodística, digamos, para saber si el periodismo podría autocontrolarse, que a eso es generalmente los motivos por los cuales apelamos a la ética, igual que la ética médica, digamos. Pero definitivamente creo que va a haber que pensar otras cosas, que si la sociedad será capaz de controlar, digamos, esta especie de poder infinito de los medios para poder instalar representaciones como esta, digamos. O sea, a mí no me extrañaría, digamos, que en Alemania, como ya hubo en el pasado, digamos, una rebelión de los jóvenes contra un exceso de la seguridad social, según el cual estaban financiando a una cantidad enorme de viejos, digamos,
explica también que Europa, digamos, la mitad de los fallecidos de Europa son ancianos jubilados retirados, digamos, con 180.000 fallecidos, 90.000 fallecidos se restan a la seguridad social europea, digamos, de aquello que había dicho en algún momento dado Christine Lagarde sobre uno de los grandes problemas de la economía es que la gente vive demasiado, ¿no? Así que, digamos que, fíjense ustedes, digamos, dejo un instante esta imagen ahí porque me parece interesante. Ahora, fijémonos también, elegí también esta etapa de The Economist, digamos, ¿no? Evidentemente, digamos, alguien entendió, digamos, o sea, por lo menos alguien entendió de qué tamaño es la amenaza, digamos. Es decir, yo podría decir, quizá lo voy a poner como hipótesis, no lo voy a afirmar, pero digamos, en realidad el problema que estamos viviendo, digamos, es una amenaza a las instituciones, una amenaza a la economía, o es una amenaza a la especie, digamos. Y si fuera una amenaza a la especie, la pregunta tiene otro sentido, digamos. Y fíjense ustedes en esta gráfica, primero, digamos, el humor del dibujante. Las tapas de The Economist son para coleccionar, verdaderamente, como las del New Yorker, digamos. Y fíjense ustedes, digamos, por un lado, el niño tiene un casco de guerra, digamos. La mujer, el padre y la madre tienen una máscara antigás. Atrás, digamos, está el cerdo como la gripe porcina, digamos, uno imagina, los volcanes, digamos, los meteoritos que nos van a destruir, digamos, las bacterias, la amenaza nuclear, un reloj que dice queda poco tiempo, digamos, que el reloj es una referencia, digamos, al tema del tiempo, y, digamos, el gato con máscara antigás, digamos, esa es ahí el humor del dibujante es clave, digamos, porque evidentemente el ridículo te alivia, digamos, en el sentido de decir, bueno, si el gato tiene una máscara antigás, digamos, y esa construcción, digamos, y el título, por supuesto, es bastante obvio, pero igual lo traduje, la próxima catástrofe y cómo sobrevivirla, digamos, ¿no? Es decir que quizá, digamos, para los que tenemos más edad, podemos recordar que en la época de la amenaza nuclear había gente, digamos, personas, individuos, digamos, que se hacían refugio antinuclear en el sótano de su casa y guardaban víveres, digamos, para eso. Bueno, aquí cada tanto, digamos, agarra una preocupación y la gente pasa a saltar los supermercados, digamos, y a llevarse cosas que nunca va a consumir, digamos. Entonces, esa especie de lógica, digamos, me parece que arma el mundo de las representaciones. Y quizá en un sentido mucho más, digamos, llamativo, es como el COVID, digamos, que venía de alguna manera a cubrir la totalidad, digamos, una especie de momento tremendo, porque, digamos, podríamos decir, el COVID aplasta incluso todas las otras noticias, digamos, pero evidentemente los medios necesitan al menos una noticia más, digamos, y entonces, en el caso de Argentina, obviamente es Vicentín, digamos, pero en el caso de Estados Unidos, obviamente fue el caso de Floyd, digamos, y la situación de la muerte de este hombre deportista, ícono, un hombre enorme, digamos, de tamaño un basquetbolista, casi 2 metros, digamos, asfixiado, y luego las conexiones, ¿no? O sea, el tema, digamos, no puedo respirar, digamos, me falta el aire, y la gente que se muere con respiradores, digamos, entonces empieza a aparecer una cosa de asfixia, digamos, en el marco discursivo de los medios a nivel internacional. En la tapa del Time, digamos, bueno, tal vez no se llegue a ver bien, digamos, pero primero, muchas veces, otra cosa interesante, los medios dan órdenes, digamos, ¿no? O sea, América debe cambiar, digamos, o sea, ¿y por qué debe cambiar? Y porque lo ordena el Time, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, digamos? Sobre una base de flores, digamos, aparece claramente, digamos, todas las luchas que se están dando callejeras, digamos, que están aquí justamente en el pelo, digamos, de una mujer, de una niña, una joven, digamos, afroamericana. Contrasta fuerte, digamos, hoy, por ejemplo, tanto las víctimas como incluso hechos represivos, ha habido y muchos, digamos, contra latinos, pero los latinos no son el ícono que organiza el contradestinatario, digamos, en el caso de la cultura norteamericana. Así que la cultura norteamericana tiene que estar todo el tiempo forcejeando el racismo. Hay racismo solo en tanto haya afroamericanos, digamos. Todos los otros racismos pasan a segundo plano.
Y, digamos, para no tomarme más tiempo, digamos, quería simplemente terminar con el análisis de un discurso criollo, digamos. Este es el esquema muy simplón, digamos, que nos compartió en su momento, creo que por su simpleza lo hemos adoptado, el de Eliseo Verón, digamos, sobre campo discursivo, donde siempre hay un destinatario que hay que cohesionar, digamos, un paradestinatario que hay que convocar o seducir, y un contradestinatario, explícito o no, digamos, al cual hay que denostar, descalificar, ridiculizar, digamos, bueno. Esto forma parte del campo discursivo, digamos, ¿no? Ahora, en esta lógica yo me detuve en el Clarín de ayer, digamos, ¿no? Y me pareció que usando esta herramienta analítica, digamos, me parece que este dato, o sea, Clarín ya sabe ayer que va a haber los anuncios que hubo del gobierno nacional, ¿no? Así que, digamos, la primera cosa es nada de otorgarle al contradestinatario el carácter de decisor político. Volverán, vaya a saber quiénes, volverán a cerrar, digamos, no hay sujeto, volverán a cerrar. Si en cambio, digamos, se construye el destinatario al cual hay que darle cohesión, digamos, 70.000 comercios. Nadie sabe si hay 70.000 comercios, pero el gran éxito de esto es que los periódicos del otro lado asumieron que había 70.000 comercios. No hay 70.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires y encima, digamos, los que van a cerrar y que abrieron tampoco son 70.000 comercios, pero construyó el destinatario. Y el éxito, digamos, el éxito fantástico, es que los otros medios, C5N, digamos, habla de 70.000 comercios, como si fuera un dato de la realidad, y en realidad lo inventó Clarín, digamos. Ahora, el día de hoy, habla de 300.000 comercios en el AMBA, digamos. Sería bueno saber si Clarín salió a contarlos, digamos, pero ahí ustedes tienen, volverán a cerrar, pero ¿qué pasa, digamos? Ahí viene el diálogo entre el texto y la imagen, digamos. Fíjense la imagen de abajo, ¿no? Es decir, que, ¿qué pasa? Primero, construcción de los sujetos, destinatario. Hay 70.000 comercios en la ciudad, muchos de los cuales ojalá financien a mi diario, es decir, Clarín, que entre otros Coto, digamos que prácticamente el principal financiador de Clarín, que están abiertos y que serían obligados a volver a cerrar, lo cual nuevamente es falso porque muchos de ellos no abrieron nunca, digamos, desde el comienzo de la cuarentena. El segundo, digamos, es el paradestinatario, seducir, llamar, digamos, en cierta manera, si vos salís del paradestinatario, ¿qué dice, digamos? Bueno, digamos, todos los runners deben ser lectores de Clarín, digamos, ¿no? Es decir, que digamos, el nuevo sujeto construido, digamos, es correr, digamos. Por supuesto, la gente quiere salir a correr, nadie te dice, digamos, que el deporte extremo, digamos, también es una adicción, digamos, con lo cual, igual que otras adicciones, digamos, los que hacen gimnasia todo el tiempo tienen una adicción, si no la pueden hacer, digamos, tienen un síndrome de abstinencia, digamos. Ahora, ese síndrome de abstinencia y la bronca contra el Estado se vuelve Clarín, digamos, porque ese es el medio que te representa, digamos. Sedujo al paradestinatario. Pero luego, digamos, viene la foto de miles de personas apiñadas, digamos, donde aparece, parece Bristol, parece la Bristol, digamos. Si te faltaba la foto para querer identificarte, dice parece la Bristol, eso dice abajo, digamos. Pero ustedes saben el valor discursivo del pero, however, sin embargo, digamos, pero es una playa británica post-cuarentena. Y lo peor de todo es que termina con una orden, digamos, indirecta, que dice, a pesar de los consejos y a pesar de la orden de desconcentrarse, estas personas resistieron y se quedaron ahí, digamos. Eso es lo que termina diciendo este diario, digamos, llamando en cierta manera a la rebelión de la cuarentena que sabían que iba a decretarse al otro día, digamos, y que tiene que ver con, digamos, la declaración de una fase nueva, digamos, desde el 1 de julio hasta el 15, 17 de julio. Me parecía interesante compartir esto con ustedes. Uy. Tuvimos un inconveniente con la conexión de Mario. Seguramente se volverá a conectar. Si les parece, continuamos con Andrea. Y cuando pueda volver a conectarse Mario, le dejamos unos minutos para que pueda cerrar su exposición.
Andrea, Bueno, bienvenida. bueno. Y te escuchamos, Andrea. Un gusto compartir con ustedes este espacio de diálogo público. Bueno, miren, en este día número 100 del COVID en Argentina, yo lo que quería partir un poco, compartir con ustedes esta consideración del tiempo vertiginoso y que estamos viviendo, ¿no? Empezar por repasar el 31 de diciembre, hace menos de 6 meses atrás, comenzó esta situación en China, cuando detectaron casos de un nuevo coronavirus. A 2 meses de esa situación, para principios de marzo, este acontecimiento llegó a la Argentina, y bueno, y a partir de entonces estamos viviendo este tiempo signado por tanta incertidumbre, tanta angustia, tanto desasosiego para tanta gente. Lo cierto, yo, digamos, como parte de una gestión política de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, no puedo dejar de hablar en nombre de ese rol que estoy teniendo. Me parece que es muy claro las acertadas medidas sanitarias que se han tomado hasta el momento. No hace falta ni darse cuenta de cuáles son los resultados que hemos ido logrando en ese sentido, como medidas sanitarias, y me parece que toda la comunicación ha generado un gran aporte a estas medidas que se han tomado, y me parece que los aportes han estado en relación con 4 ejes principalmente de la comunicación. En primer lugar, se ha democratizado el acceso notablemente digamos, a la ciudadanía respecto de qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, aportando información digamos, muy clara, muy sencilla también y muy contundente acerca de cuál es la realidad epidemiológica, por lo menos en la provincia de Buenos Aires quiero hacer énfasis, ¿no? La cantidad de casos de personas infectadas, la cantidad de casos confirmados, la cantidad de personas fallecidas, recuperadas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la caracterización de esos casos? ¿En qué medida han sido casos importados? ¿En qué medida son casos de transmisión comunitaria? ¿Son contactos estrechos de casos confirmados? ¿Son casos en estudio? Digo, me parece que se ha hecho un gran esfuerzo en democratizar todo ese conocimiento para que todos podamos saber en qué escenario estamos parados. Además de eso, de esa visibilización muy certera y muy detallada del escenario en el que estamos, también se ha puesto mucho impulso y mucho énfasis en detallar, en comunicar a la ciudadanía cuáles son las diferentes medidas, las decisiones que se han tomado y cuáles fueron las razones de esas tomas de decisiones. Y con esto me refiero tanto a digamos, las políticas sanitarias, todo lo que se ha hecho en términos de fortalecimiento de la respuesta, de la provisión de equipamiento para los hospitales, para los centros de salud, todos los aviones que han llegado desde Shanghái con todos esos insumos críticos en un periodo en el que el mundo se los disputa, todo lo que se hizo en pos de la capacitación de los equipos de salud, del acompañamiento, de la asistencia técnica, de la permanente actualización del protocolo de atención para fijar una respuesta muy, muy certera respecto de cómo, semana a semana, de cómo actuar ante la llegada de las personas a los servicios de salud. También qué pasó con los centros de aislamiento, la democratización y la descentralización del diagnóstico,
el seguimiento de pacientes. Me parece que podría continuar muchos minutos más hablando de cuánto de esta información ha circulado públicamente. Me parece que no se ha escatimado, me parece que es muy notable, o por lo menos yo que vengo trabajando hace por lo menos 30 años en diferentes instituciones, cuánto hay de la transparencia, del interés de diseminar y de garantizar el acceso de la ciudadanía a toda esa información, y además de todo eso, además de visibilizar todo lo que está haciendo el Estado desde su rol rector para garantizar el mejor cuidado y la mejor atención de la ciudadanía en cada uno de los servicios de salud, también ha habido y hay una catarata permanente de información sumamente fundamentada acerca de cuáles son las medidas de prevención y de cuidado que debemos adoptar los ciudadanos, ¿no? Y en esto creo que todos hemos generado un gran aprendizaje respecto de los cuidados ante la tos y los estornudos, el lavado frecuente de manos, las medidas de distanciamiento social, la ventilación de los ambientes, las medidas de limpieza de las superficies y de los objetos, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso, también creo que la comunicación ha hecho un gran aporte, la comunicación gubernamental, en un poco acompañar la zozobra, el desconcierto, la incertidumbre, también explicando por qué se toman las medidas a futuro y cuáles son los escenarios con los que nos podemos encontrar en las próximas semanas y meses, hasta que llegue la vacuna, hasta que podamos avanzar en los tratamientos, en la efectividad de los tratamientos, hasta que podamos encontrar mayores herramientas terapéuticas y de control de esta pandemia, reconociendo al mismo tiempo los márgenes de incertidumbre a los que nos enfrentamos. Con lo cual me parece que las gestiones, por lo menos las actuales gestiones sanitarias, políticas, gubernamentales en la Argentina, han reconocido la gran centralidad de la comunicación y han invertido una parafernalia de recursos para asegurar en una diversidad de soportes radiales, gráficos, redes sociales, televisivos, web, que llegue este discurso a las familias, a los ciudadanos, a los hogares. Ahora bien, uno, digamos, a esta altura, vivimos en sociedades claramente más mediatizadas, donde, digamos, son sociedades signadas por diferentes actores sociales, con diferentes intereses, digamos que esa noción de campo que hace varias décadas planteó el viejo pensador Pierre Bourdieu, que hemos utilizado tanto en salud, en el campo de la salud, que yo utilizo también en mi materia, en la materia de la especialización, ¿no? Esta noción de campo me parece que nos viene muy bien también para explicar lo que está sucediendo ahora. Porque así como, y retomando también lo que planteó Mario, ¿no? Así como aparece circulando este discurso que muestra tanto de la situación que estamos viviendo y de todas las paradojas y de todos los aciertos y de todas las limitaciones que estamos teniendo de un modo tan democrático, ese mismo discurso social está en tensión con otros discursos sociales, ¿no? Como todos sabemos. Ustedes, ¿cuántos de nosotros estamos todos los días contemplando una y otra vez cómo vuelve esta cuestión del hisopado como una herramienta, una reivindicación del hisopado, del bajo nivel de testeos de la Argentina o de la provincia de Buenos Aires, como si esa fuera el nudo central de la respuesta sanitaria?
cuánto hay de la discusión o de las tensiones que existen entre, como la pelea entre la priorización de la salud en detrimento de la economía, cuánto hay una y otra vez de este conflicto que aparece como de algún modo como enturbiando y atentando contra el cuidado de la salud, ¿no? El COVID es un tema absolutamente complejo de comprender para la ciudadanía, para todos nosotros, porque es un problema nuevo, es un problema que nos genera un alto nivel de incertidumbre, porque es un riesgo que todavía es desconocido. Hay muchas cuestiones que no sabemos del COVID. Ha modificado nuestras vidas, ha impactado profundamente en nuestras maneras de relacionarnos con los otros, ha modificado las maneras de aprender, de cuidarnos, de habitar en el espacio social, ha impactado en cada uno de los centímetros de nuestra cotidianidad. Y en ese marco, cuando tenemos más que nunca que fortalecer la capacidad de cuidado, con democratizar la información y el conocimiento sobre el cuidado de la salud, estas cuestiones, estas tensiones y estas disputas de poder que aparecen en la escena social y política, que digamos que es natural que sucedan porque forman parte del juego democrático, de algún modo atentan contra el cuidado de la salud. ¿Por qué digo esto? Porque de algún modo como que plantean un escenario que opaca, que impide este acceso al conocimiento. De algún modo hay como una lógica pendular para mí. Yo pensaba mientras los escuchaba a ustedes, a Mario, a Daniela, por un lado hay un juego en este abordaje mediático de máxima dramaticidad, de total espectacularización, de la metáfora bélica en donde el otro es un enemigo, en donde este virus insidioso atenta de modo apocalíptico contra nuestras vidas, poniendo en duda la posibilidad de poder salir ilesos de esta situación, de que los riesgos sean aún mayores, que sean todavía más trágicos, que no podamos abandonar este confinamiento. Pero por otro lado, cuando al mismo tiempo de esa denuncia, de ese drama que nos deja sin salida, aparece todo el tiempo cuestionado la jerarquización y la priorización de la respuesta sanitaria por sobre las demás cuestiones, por ejemplo, la apertura, el aislamiento, el respeto del aislamiento social preventivo y obligatorio, cuando al mismo tiempo se discute ¿cuál es lo que está recibiendo la ciudadanía de todo esto? ¿Cómo es? O sea, por un lado estamos viviendo un drama sin precedentes, una tragedia, un escenario absolutamente apocalíptico, pero por otro lado nos incitan a no respetar, nos incitan a que estas medidas sanitarias no son lógicas y no deben ser respetadas. Me parece que acá hay como un nudo que atenta contra la adherencia a las recomendaciones oficiales que sobrados fundamentos tienen para poder seguir recomendando este aislamiento social preventivo y obligatorio, para seguir fortaleciendo la capacidad del sistema para que cuando llegue la gente no llegue a servicios de salud desbordados. Bueno, y en esto me parece que hay, para finalizar, no quiero robar mucho más tiempo, me parece esto la verdad que lo estaba pensando mientras hablaba con ustedes, cuántos de estos juegos y de estas maniobras de poder atentan contra la capacidad de cuidado,
que tienen que ver en gran medida con el posicionamiento político de los actores que están en pugna en este escenario, pero también tienen que ver como con cierta lógica que en otras ocasiones lo he mencionado, de noticiabilidad de los medios de comunicación, que no necesariamente, no siempre tiene que ver con reflejar una disputa política, sino con reglas de juego, con rutinas periodísticas que hacen que algunos temas pasen a la centralidad de la agenda y otros temas generen desdén absoluto. Y en ese sentido me parece que la pandemia ocupa el rol central porque cumple con todos los cánones, ¿no? El hecho inusual, la repercusión mundial, el suceso extraño que rompe con el orden natural de la vida y de la sociedad, y esto también de la metáfora bélica, de este enemigo, de esta máxima enfrentamiento, etcétera, etcétera. Pero también me parece que hay otra consecuencia que es esta infodemia, ¿no? La OMS habla de infodemia, infoxicación, no sé cómo, se me ocurre inventar una nueva palabra. ¿Hasta qué punto esta intoxicación de información sobre el COVID hasta atenta contra el cuidado mismo, porque aumenta de alguna medida al sustraer otros temas de la agenda o al opacarlos, aumenta esta sensación de aislamiento que genera cierto nivel de asfixia en estos días que estamos viviendo y puede impactar en la subjetividad también, trayendo más dolor, más pesar, que las propias consecuencias de este escenario están trayendo sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Esto no quiero extenderme más, pero bueno, se me ocurrían estas cuestiones para compartir. Y en este sentido, y bueno, vamos a tener que hacer grandes aportes, me parece, para poder acompañar, para poder echar un poco de luz acerca de estos juegos, estos posicionamientos, y a corto plazo. Y me parece que a largo plazo vamos a tener que expandir, vamos a tener que nutrir este campo de la comunicación y salud para diferentes fines, para generar investigaciones que puedan abordar estas cuestiones, estos efectos acerca de los modos, de los abordajes mediáticos, los juegos, de los diferentes actores, las repercusiones que estos juegos tienen en el cuidado de la salud y en la percepción de riesgo de la población, pero también me parece que vamos a tener que invertir mucho para poder acompañar a la ciudadanía en no quiero ser ingenua, pero en cierta educación o análisis crítico de las lógicas y de los abordajes mediáticos en términos de cuidado de la salud. Me parece que la investigación, la formación y la sensibilización de la población son algunas líneas que vamos a tener que desarrollar a futuro desde la comunicación para fortalecer el cuidado de la salud. Eso es todo. Gracias, Andrea. Antes de continuar con la última exposición, Mario, tuviste un problema con la conexión. No sé si querés terminar tu presentación, si te quedó algo por decir. Te damos unos minutos para que los puedas hacer. Sí, la verdad que fue una salida un poco teatral, digamos. Quiero aclarar que hasta donde yo sé, no fue culpa del Grupo Clarín, digamos. Y no, solamente me había quedado un comentario que se me ocurría y que tenemos mucho desde el lado digamos, de la discusión de los equipos de salud, justamente por, digamos, esto que planteaba Daniela, pero podría ser objeto también de una conversación en la parte de debate, que es el tema de que deberíamos de construir la idea de que el cuidado es femenino.
En ese sentido, digamos, me parece que a pesar de los buenos modales, me parece que la imagen del presidente con el gobernador y el jefe de gobierno, en el fondo, digamos, afectuosamente es una orden, digamos, ¿no? Y que se está usando el poder del Estado para ordenar una cuarentena. Tal vez en otros países, dicen en Uruguay, que hay tanta conciencia que la gente se autocuarentena, digamos. Tal vez en ese sentido Uruguay sea más disciplinado que nosotros, pero uno dudaría, digamos, de que la Argentina se autocuarentene, digamos, y sobre todo me imagino el conurbano autocuarentenándose, no me alcanza la cabeza para pensarlo. Yo iba a rematar con una anécdota muy chiquitita, y que en realidad fue una especie de equívoco. Hace un tiempo habíamos avalado un evento que se iba a hacer en San Rafael, y nos mandaron, como pasa siempre, digamos, a ver qué nos parecía el tríptico que habían armado, un banner que iban a armar, y claro, en el tamaño que nos mandaron, no nos dimos cuenta hasta que llegamos a San Rafael, digamos. Resulta que en el Word había corregido solo, y donde decía un evento para la ciudadanía, corrigió y puso un evento para la cuidadanía. Digamos. Cuando llegamos allá, nos encontramos con un banner gigantesco, digamos, que decía un evento por la cuidadanía. Y ahí dijimos, ¿qué hacemos? Digamos, entonces, en ese momento se nos ocurrió respetar y pensar que quizá el Word también tiene un inconsciente, y en vez de desmentirlo, lo aceptamos. Y entonces dijimos, quizá este es el desafío y justamente el que estamos viviendo ahora, que la nueva normalidad sea una cuidadanía. Bueno, nada, era eso nada más que iba a compartir, digamos, y más bien me quedo entusiasta de la posibilidad de tener intercambios con todos ustedes. Gracias, Mario. Les recordamos que pueden ir dejando sus comentarios, consultas, preguntas en el chat para ir leyendo al finalizar la exposición. Y ahora es el momento de Teresa Poccioni. Teresa, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha bien? Tengo Sí. que acercar el micrófono, bueno. Escucha bien. Antes que nada, quiero felicitar y agradecerles a Lía y a Marisa y a toda el área de posgrado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social por haber organizado esta mesa, no, digamos, este Zoom. Ahora hay que cambiar todas nuestras formas de referirnos a los hechos y a los acontecimientos. Bueno, organizar este Zoom donde me siento absolutamente complacida y orgullosa y un poco, no sé, temerosa con figuras como las que estoy compartiendo este momento hoy, como Mario Rovere, que realmente muchas gracias por haber participado y por habernos brindado también esta oportunidad de diálogo. Y bueno, Daniela y Andrea, compañeras, y realmente para mí es un orgullo también estar compartiendo este espacio con ellas. Mi visión va a ser un poco diferente y va a estar signada fundamentalmente por mi rol como docente en esta especialización en comunicación y salud, en una materia que se llama comunicación en organizaciones de salud. Creo que habrá algunos interesados en el conjunto de la audiencia, porque vi en las presentaciones que había varios que pertenecen o que trabajan en distintos hospitales o en áreas vinculadas a la atención de la salud. Este es un tema que terminamos de desarrollar en este último tiempo, hasta hace pocos días, con la cohorte de este año, estuvimos trabajando en esta asignatura, Comunicación en Organizaciones de Salud, y justamente a partir de una reflexión que surgió en el intercambio con los estudiantes y las estudiantes, que están también algunos aquí hoy en este Zoom, es que quería presentar una reflexión, ¿no? Que en realidad es una reflexión que no pretende afirmar ni demostrar nada, sino retomar algún aspecto que tiene que ver con cómo pensamos la dimensión comunicacional en las organizaciones de salud, que es un campo bastante amplio y que uno podría imaginarse que al hablar de comunicación en organizaciones de salud está hablando de muchas cosas. Enseguida uno piensa en el campo de la comunicación institucional,
pero yo quería traer más que nada un aspecto de lo que es la dimensión comunicacional en las organizaciones de salud que hace a ese itinerario, esa trayectoria que hacemos las personas, usuarios, pacientes, como queramos denominarlos, cada vez que necesitamos ser atendidos en una institución de salud. Es decir, el campo de la comunicación es amplísimo y da cuenta de muchos aspectos, ¿no? La comunicación interna entre los equipos, los trabajadores, los directivos, la comunicación a partir de áreas específicas o la comunicación externa, la relación que hay entre comunicación y calidad de atención. Yo quiero referirme específicamente a lo que está pasando o lo que uno podría estar percibiendo en relación a lo que pasa en ese vínculo que se establece entre quienes asisten y quienes dispensan la atención de la salud. Para mí, todo el proceso de salud, enfermedad, atención, obviamente puede leerse y está absolutamente determinado por la dimensión comunicacional. Es más, cuando uno trabaja en áreas o estos temas los trabaja en círculos vinculados a profesionales de la salud o a trabajadores de la salud, siempre aparece esta idea de que muchos de los problemas que se dan en las organizaciones de salud tienen que ver con la comunicación. Es más, a veces la afirmación es que todo es un problema de comunicación y bueno, esto es algo que también a mí un poco a veces me provoca resistencia, a pesar de que obviamente estoy convencida de la importancia que tiene la comunicación en estos procesos, pero bueno, esta totalización de todos los problemas a través de la comunicación a veces es como desdibujar los otros problemas que repercuten en los procesos de comunicación, pero que tienen un origen diferente y que responden a lógicas y a necesidades de abordaje distinto. Entonces, ¿cuál es este tema que me interesaba traer y que venimos dialogando con estudiantes, no solo de la especialización? Justo ayer tuve la oportunidad de tener un intercambio con estudiantes de una diplomatura de redes de salud en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde también trabajo en torno a estos temas, y un poco yo provocativamente siempre empiezo con un video que es sobre, bueno, qué pasa con una persona que se encuentra en un hospital, en una organización de salud, y nadie la atiende, nadie le pregunta, nadie da vueltas y vueltas y vueltas, siempre vuelve al mismo punto, y hay como una sensación de mucha desolación, de mucha incertidumbre, y esto genera toda serie de sentimientos, ¿no? En relación a que, bueno, a todos nos ha pasado alguna vez esto de estar dando vueltas y no poder llegar a ningún lado, de no poder resolver lo que vamos a buscar, sobre todo cuando estamos pensando que quien va a una organización de salud, quien va a un hospital, quien va a un centro de salud, no va porque sí, va porque tiene un problema y porque necesita que alguien lo ayude a resolverlo. Ayer justamente en esta diplomatura una de las participantes se refería al largo trayecto que hacen las personas que atraviesan enfermedades poco frecuentes y que se denomina odisea diagnóstica, hasta que logran llegar a ese diagnóstico preciso, y un poco hacíamos ese paralelismo con esta idea de odisea a todo lo que le pasa a una persona desde que entra a un hospital, a un centro de salud, hasta que sale, ¿no? Hay una suerte de odisea también. Me había gustado esta idea de la odisea en pensar qué pasa durante todo ese trayecto. Este es un tema que yo lo vengo trabajando hace bastante tiempo, no solo desde el campo de la investigación, sino en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires hace muchos años, 2 años 2006, 2007, con un programa donde tratábamos de trabajar en estas cuestiones. Y en aquellos momentos, buscando, revisando bibliografía y viendo materiales, encontré una vez una frase en un libro de Yvonne Bordelois, en un libro creo que se llama La escucha del cuerpo, que siempre me resonó y que ahora, a partir de la pandemia, a partir de la incorporación de estas palabras pandemia, coronavirus, cuarentena en nuestra vida cotidiana y de empezar a ver qué pasa en relación a esto, volvió a sonar más fuertemente. La frase de Walter Benjamin, citada por Yvonne Bordelois,
En los hospitales la gente se muere de hambre de piel. Fuerte, concisa y contundente, ¿no? Obviamente escrita en otro contexto. Ya antes de la pandemia, nosotros tomábamos con los equipos con los que yo trabajaba esta frase para trabajarla. Imaginémonos ahora, en este contexto, en esta situación, a partir de todo lo que nos fue sucediendo y lo que nos fue pasando, ¿no? Con la pandemia podríamos decir que esta frase cobra una fuerza quizás mayor, nos invita un poco a pensar, que es lo que quería compartir con ustedes, esta idea de si esta falta de piel que vemos va a quedar como una marca de época, o si podemos pensar todavía cómo se modifica esta ausencia, entendiendo que además esto remite a una forma de comunicación entre usuarios y profesionales o trabajadores de la salud, que es muy fuerte y que siempre estamos repensando, intentando de buscarle la vuelta para lograr una buena calidad de atención también. Incluso en estos últimos días, mirando también, buscando qué cosas se van diciendo en relación a la atención, en relación a la pandemia, vi unos artículos que citan a un antropólogo, yo no lo conocía, Paul Beers, ya fallecido, que también estudiaba la necesidad de contacto físico en las personas mayores y cómo les afecta la falta. Bueno, estamos viendo justamente eh, todo lo que se fue generando en relación a la pandemia hacia, por un lado, los adultos mayores, pero no solamente hacia los adultos mayores, esta sensación de que, bueno, ya no podemos tener ningún tipo de contacto, porque eso es un peligro. Estar en contacto con otros es peligroso. Justamente también recordando o revisando material en relación a esto, en el año 96, 97 yo pude participar en una investigación sobre calidad de atención desde una perspectiva de género, para la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y realizamos entrevistas a varones y mujeres que tenían enfermedades crónicas, que se controlaban en distintos centros de salud, y queríamos ver indicadores de calidad con un sesgo de género. Y entre ellos había referencias que hacían muchas mujeres justamente en torno a esta cuestión de el ser tocadas por los y las profesionales de salud, y siempre considerado como un indicador de calidad de atención. Si el médico o la médica me toca, es que se interesa en mí como persona, me palmea, me agarra la mano, el brazo, me hace sentir cercanía, me da confianza, planteaban las mujeres que entrevistábamos. Y lo contrario, decían, esa doctora o ese doctor es malo, no me gusta porque ni me toca. Entonces, en ese gesto sentían que establecían una relación de comunicación, ¿no? Y también acá podríamos decir una marcada diferencia con pacientes varones en relación a esto, ¿no? Y con todo el imaginario que podamos tener acerca de lo que implica esta cuestión del tacto y de cómo uno se comunica con el otro a través del tacto. Bueno, desde la declaración de la pandemia de coronavirus, no tocarnos pasó a ser la consigna generalizada, ¿no? Primero que nos saludábamos con el codo, que no nos podíamos dar besos y abrazos, siempre pensando que esto iba a ser momentáneo, que iba a durar poco. Después vino el aislamiento social obligatorio, los protocolos, tanto dentro de hospitales como en todos los ámbitos laborales, en todas partes, el protocolo incluso en nuestras casas, ¿no? Cómo tenemos que limpiar, cómo tenemos que hacer, si venimos de afuera, si no venimos, si abrazamos, si no abrazamos, el uso de alcohol en gel, el barbijo, todo esto que ya pasó a formar parte de nuestra cotidianeidad. Desde mi perspectiva y lo que hemos estado trabajando con quienes se acercan a nuestro posgrado, obviamente esta es una cuestión que tiene un fuerte impacto en los procesos de comunicación, ¿no? No solo para usuarios o pacientes o como queramos llamarlos, sino también para los propios y las propias trabajadores de salud.
también ahí tenemos que pensar que va a haber alguna cuestión muy fuerte para analizar que tiene que ver con la comunicación al interior de los equipos de salud y en relación a este contexto de pandemia. Acá hay todo un gran capítulo para trabajar y para desarrollar. Como decimos siempre los comunicólogos, cuando citamos al enfoque sistémico de los investigadores de Palo Alto, ¿no? Toda conducta es comunicación. Y también toda comunicación tiene un componente no verbal muy fuerte. Gran parte de lo que se desarrolla en una interacción está asignada por la comunicación no verbal. La boca, los gestos, bueno, yo soy absolutamente gestual, entonces digo, no puedo hablar o referirme a un tema si no estoy moviendo manos o haciendo gestos con toda la cara. Entonces, pensemos esto en el contexto de la atención de la salud. Un diagnóstico o una indicación que se dé a un paciente, a una paciente, va a depender mucho no solo de lo que se dice verbalmente, sino de todo ese componente gestual de la comunicación. La mirada, ese gesto, esa palmada en el hombro, todo lo que nos habíamos acostumbrado a considerar quienes trabajamos estos temas, de intentar vincular la dimensión comunicacional en la atención de la salud, lo entendíamos como calidad de atención. Bueno, hoy en este contexto, digamos que lo que primero nos surge pensar es que mantener la distancia, taparse el rostro, ya sea con barbijo, con máscaras, con lo que sea, permanecer el menor tiempo posible en contacto con otras personas. Esto ha pasado a tener un valor central de cuidado, no solo de la propia salud, sino como una forma de cuidar a los otros, otros. Entonces ya digamos, hemos pasado a considerarlo como una muestra de calidad, de cercanía, a pensar que de este modo, al no vincularnos con el gesto, con el contacto físico, también estamos cuidando a esta otra persona. Entonces ahí es donde surge esta reflexión que quería traer hoy. Como verán, es más de micro, es más de lo cotidiano, de las relaciones sociales, no tiene que ver con los aportes que han brindado mis compañeros que me antecedieron, pero que para mí tiene que pensarse, porque son barreras a la comunicación, son barreras que de algún modo hoy parece que nos salvan, pero sin embargo generan en esa interacción, en esa relación tan estudiada y analizada, denominada la relación médico-paciente, pero que también yo la abro y la pienso en general, ¿no? No solo las personas que transitamos por los servicios de salud nos cruzamos y vinculamos con médicos o médicas, también hay otros y otras que están teniendo roles clave en la atención de la salud. Y de pronto estas formas de cuidarnos, estas formas que nos salvan del coronavirus, se empiezan a levantar como nuevas barreras a la comunicación, y yo creo que esto es algo que nos interpela también a quienes trabajamos en este campo, porque de algún modo nos obliga a pensar en una nueva forma de relación, una nueva forma de comunicación. Lo que no sabemos es si es momentánea, si va a durar lo que dure la pandemia. Mario hablaba de la nueva normalidad, ya estamos todos pensando en que lo que suceda cuando termine esta cuarentena, este aislamiento, no va a ser lo mismo que pasaba antes, pero también entonces va a haber que pensar cómo vamos a repensar esta interacción, estos modelos de atención, teniendo en cuenta la existencia de estas nuevas barreras que nos impiden la cercanía, pero que nos permiten mantenernos a salvo. Y ver si esto va a terminar cuando termine la pandemia, o si va a modificar estos procesos de atención y obviamente nuestra vida cotidiana para siempre, aunque siempre es una palabra muy fuerte, por lo menos hasta que aparezca alguna situación que nos haga volver a pensar todo esto de nuevo. Una reflexión chiquita que tiene que ver con lo que venimos trabajando mucho en el posgrado,
en la materia comunicación en salud, pero que me interesaba mucho compartirla con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Muchas gracias a los 4 expositores, expositoras, y si les parece comenzamos a leer algunos de los comentarios, reflexiones que fueron dejando en el chat, y los invito a poder retomar algunos de estos comentarios si les interesa, y poder dialogar y hacer algunos intercambios entre todos. Un aspecto, Valeria escribió, un aspecto muy interesante para discutir de las últimas semanas es el abordaje del tema del plasma como tratamiento. Los medios lo instalaron como la salvación, generando en familiares y contagiados una esperanza confusa y en consecuencia una demanda al sistema que además se tradujo en desconfianza porque al no quedar claro que el tratamiento está en etapa experimental y que es muy específico el momento en el que se aplica y en qué pacientes. Yo continúo leyendo y ustedes me interrumpen si quieren hacer alguna referencia a estos comentarios. María Laura Soya, me parece interesante añadir al análisis de los equipos de salud la participación de los diseñadores en comunicación visual, que contribuyen a presentar la información con claridad y así lograr llevar tranquilidad a la comunidad. En los medios también tienen su participación, pero al contrario, para atemorizar. Otra intervención de Leandro, ¿qué reflexión, recomendación pueden dar los expositores acerca de la necesidad de conducir estas investigaciones que se proponen en el campo de la comunicación salud, desde un abordaje transdisciplinar, pensando, por ejemplo, en la necesidad de generar conocimientos sobre los impactos del aislamiento, la pandemia sobre la salud mental y cómo esta disciplina, salud mental, se relaciona con la comunicación social? Continúo. Buen día, primero agradecer este espacio de construcción e intercambio del aprendizaje. Los saluda licenciada Mariana Juárez, referente de comunicación de Región Sanitaria 11. Me gustaría repensar, recuperar la comunicación participativa en salud que permita la horizontalidad en la construcción y adopción de saberes sobre la salud para la comunidad. Otro mensaje de Natalia Treco, otra situación que desnuda esta crisis sanitaria, además de los recursos escasos, es la dificultad y en algunos casos carencia de articulación entre las diferentes áreas ministeriales intersectoriales. Otro comentario de la región sanitaria número 11, se dice que el 100% que uno comunica, el 70% corresponde a lo no verbal, y es un desafío ahora la reconstrucción de los vínculos, si justamente hay que modificarlos para cuidarlos. Pues saludos agradeciendo a los expositores. Ni hablar del barbijo constante como barrera en la comunicación cara a cara, nos vuelve a escribir Valeria. ¿Quieren ir comentando? Continúo con los mensajes, no sé si quieren... Si quieren yo puedo hacer un primer comentario. ¿Sí, Marisa, puede ser? Muy bien, Dani. No, primero me parece que lo primero que me surge es referirme un poco a la tónica del debate que estamos teniendo. Me parece muy interesante que cada uno de los expositores y expositoras del panel, la cautela, digamos, y la provisoriedad digamos, con la que estamos planteando lo que traemos, digamos, al panel, ¿no? Me parece bien interesante porque realmente es un conversatorio donde estamos interrogándonos, donde tenemos preguntas, donde no hay una respuesta cerrada, y donde justamente lo que intentamos es evitar las posiciones así dilemáticas, y me parece muy interesante que tengamos esa disposición, ¿no? En primer lugar. Luego me parece que, de alguna manera, la diversidad de puntos de entrada del problema en las exposiciones habla un poco justamente de la diversidad y de la complejidad de la comunicación en la salud, o comunicación y salud, ¿no? Digamos, si uno mira
si revisamos lo que fue el panel, desde cuestiones que tienen más que ver con la agenda mediática, la interpelación de la agenda mediática a la agenda política, la relación entre los equipos de salud y los usuarios, usuarias de los servicios, la información y el valor de la información desde la comunicación de gobierno para la promoción de la salud, para la prevención, para la articulación, digamos, de esfuerzos en el marco de políticas sanitarias. Me parece que un poco el panel da cuenta de esa complejidad y de lo amplio y diverso y heterogéneo, digamos, que es este campo, así que eso me parece interesante, que haya aparecido esa diversidad que nosotros también tratamos como de contener en el planteo de la especialización. No es fácil, además no es fácil cuando además estamos hablando con compañeros y compañeras que quizás no vienen del campo de la salud, que es lo que hoy está caracterizando un poco a nuestra carrera de posgrado, donde cada vez más aparecen profesionales más de las ciencias biomédicas interesados en la especialización que comunicadores que intenten especializarse en salud, ¿no? Me parece que eso también es un dato. Y después una cuestión ya puntual respecto a alguno de los comentarios, y que también apareció en la intervención que hizo Andrea, cuando Andrea planteaba hacia el final de su intervención, que los comunicadores y las comunicadoras íbamos a tener en el futuro, digamos, que pensar un poco mejor sobre este desafío de enfrentar la infodemia, ¿no? Este término acuñado por la OMS. Y ahí yo creo que en algún punto ya ese trabajo empezó, ¿no? Y esto yo también me refería cuando hablaba de los desafíos que le planteó esta pandemia de la era digital, digamos, a la comunicación, y es estas limitaciones que encontraba en la comunicación de riesgos y en la comunicación de crisis, pero que ya tuvieron respuestas en la práctica concreta, y es como en los últimos tiempos han ido apareciendo cada vez más sitios donde uno puede chequear información. Sin ir más lejos, la iniciativa de TELAM, de su espacio Confiar, digamos, uno puede ingresar a la página de la agencia de noticias TELAM y entrar al espacio Confiar, donde es un espacio justamente que intenta de alguna manera reducir el daño, si se quiere, de la infodemia, y donde permite chequear fuentes confiables respecto a determinada información, denunciar fake news, y reenviar a sitios confiables. Inclusive hay una caja de herramientas donde aconseja, digamos, a la ciudadanía respecto de cómo detectar, digamos, el impacto que le genera una determinada noticia, ¿no? Entonces me parece que esa educación de la que vos hablabas, Andrea, ya empezó. Me gustaría quizás preguntar, bueno, ¿qué impacto, qué penetración, digamos, puede tener en aquello que los especialistas llaman las burbujas epistémicas y digamos, las cámaras de eco, ¿no? Que es este fenómeno muy del momento actual y del uso intensivo de redes, donde uno queda como entrampado en un círculo muy cerrado de opinión en el que difícilmente logran ingresar digamos, otro tipo de fuentes y de información. Habría que ver quién utiliza estas herramientas, y me parece que ese quizás es un desafío, esto de lograr atravesar las fronteras de ciertas burbujas, de estas burbujas epistémicas o de estas cámaras de eco, ¿no? Porque esta información empieza a estar disponible en lugares de chequeado, de denuncia de fake news, pero hay que ver cuál es el uso ciudadano que se da de ella, y me parece que hay mucho trabajo por difundir y por socializar este tipo de herramientas. Y en cuanto a la pregunta de algún compañero sobre las pistas de la investigación, en realidad yo creo que las ciencias sociales en general, y no la comunicación, ha empezado a incorporar cada vez con más interés
una investigación sobre la recepción del COVID, ¿no? En términos simbólicos, ¿no? En términos de producción de sentido. Es interesante cómo investigadores en ciencias sociales que no necesariamente se inscriben en el campo disciplinar de la comunicación empiezan a incorporar cada vez con mayor presencia este interrogante sobre cuáles son las representaciones sociales del COVID en la ciudadanía, y esto lo vemos presente en muchos estudios que están circulando, incluso financiados. Hay una línea, digamos, de CONICET que está financiando estudios específicos sobre COVID, y en estos estudios aparece como algo muy relevante cuáles son las representaciones sociales y el impacto de la infodemia en la población, ¿no? Entonces me parece que esta investigación en ese aspecto ya empezó. Muy bien, Daniela. No sé si... Mario, te escuchamos. Sí. Bueno, yo digamos, primero quería tomar el tema de plasma, porque me pareció interesante, porque estamos en una plena discusión sobre este punto. Lo primero que podría decir es que la cautela fue necesaria, porque ni siquiera los países que tenían, digamos, grandes problemas, tenían resultados conclusivos sobre esto. Así que digamos que necesariamente hubo que trabajarse con prudencia, pero digamos en este momento podríamos decir que hay dos cosas confirmadas, digamos. La primera es que funciona, y la segunda que no es una bala mágica, digamos, que no es el equivalente a una vacuna, digamos, porque mejora las chances de sobrevida, pero no necesariamente garantiza nada. Pero ahí de vuelta viene un tema mediático, que ustedes vieron, digamos, que este tema, podríamos decir, antes y después de Insaurralde, digamos, ¿no? Esto significa automáticamente que son los medios, digamos, concretamente los que generaron, después de la recuperación de una figura política a través de los medios, que previamente se lo había considerado un paciente de riesgo, digamos, y en todos los medios dice que lo salvó el plasma, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se mueve la presión de la sociedad sobre este punto. Ahora, a mí me gustaría, siguiendo la pista de lo que planteaba María Teresa, primero comentar que la medicina dejó de tocar hace rato, es decir, que las nuevas generaciones, digamos, confían más en los equipos que en la semiología. Así que incluso, digamos, los pacientes viejos prefieren médicos viejos, digamos, porque todavía tocan, digamos así. Así que, digamos, este es un tema histórico. Se agravó claramente, digamos, con el coronavirus, donde aparece el tema algo así como el paciente es el enemigo, digamos, o sea, es el paciente el del que hay que cuidarse. Tanto y tan exagerado que la mayor parte de los contagios vinieron de los colegas y no de los pacientes, digamos. O sea que los trabajadores de salud que se contagiaron, mayoritariamente se contagiaron de otros trabajadores de salud como consecuencia del multiempleo. Ahora, hace muy poquitito, ayer más concretamente, yo le planteaba, y estamos trabajando mucho con el tema de plasma, le planteaba a nuestra subsecretaria de Salud Mental que yo creo que la intervención plasma es también una intervención de salud mental, y además, en buena medida, digamos, como estamos todo el tiempo reinventando, digamos, la idea de la comunicación, digamos, la donación y transfusión de plasma también es una forma de comunicarse, digamos. Y es una operación en donde el estigmatizado, porque ustedes saben que en muchos casos hay gente que ha sido agredida cuando se enteraron que había tenido coronavirus, digamos, se puede pasar de estigmatizado a héroe, digamos, a través de la donación. Entonces yo sinceramente creo que vamos a ver en las próximas semanas, digamos, mucho énfasis en el tema de plasma, también como una intervención solidaria, digamos, vinculado, y una forma de comunicarse de las personas generalmente jóvenes que han tenido la enfermedad con las personas generalmente con enfermedades previas o más añosas, digamos, que están en riesgo por esta enfermedad. El otro punto que me pareció interesante, yo creo que debe ser, me imagino yo, una cosa más que obvia,
es la comunicación, la conexión semántica entre la palabra comunicación y la palabra comunidad. A mí me dejó muy, muy impactado cuando empezamos a trabajar salud comunitaria, este tema de que el MUNUS, que está ahí metido en el medio, que también está en municipalidad, digamos, haga referencia al tema de deuda, digamos. A mí me impacta mucho eso, porque digamos, a mí me parece que digamos, la acción comunicativa, digamos, es un acto contractual que construye deuda. Y en ese sentido, digamos, me parece que la infodemia es concretamente una estrategia. En consecuencia, debe ser analizado en el campo discursivo, y yo creo que, como en otros campos, especialmente la salud pública, digamos, que está lleno de idealizaciones, creo que hay una tarea muy importante, un aporte de lo estratégico, es la desidealización del mundo de la salud pública, del mundo de la comunicación social, digamos, porque hay intereses, digamos, hay intereses en juego. Y en ese sentido, digamos, cuando Andrea planteaba todo lo que la comunicación estatal está haciendo, yo diría, la comunicación estatal contracomunica, digamos. Claramente, digamos, el centro del ring está ocupado por la comunicación privada, atada directamente, digamos, con intereses comerciales, digamos, y no es de ahora, digamos, después quizá le podría contar en términos históricos cómo los comerciantes de Buenos Aires se negaron a suspender el carnaval el mismo año, digamos, que Buenos Aires tuvo la mortalidad más grande por fiebre amarilla. O sea, ya en 1871 los comerciantes de Buenos Aires, que ahora hablan a través de Clarín, digamos, fueron líderes anti-cuarentena, digamos, y el cementerio de la Chacarita existe fundamentalmente, digamos, entre otras cosas, porque los comerciantes de Buenos Aires no quisieron suspender el carnaval, digamos. Así que imagínense ustedes los intereses que atraviesan el mundo de la comunicación social, y esta relación, digamos, vuelvo al tema del impacto para mí de que el MUNUS sea una deuda y que el que comunica de alguna manera toma y contrae deuda, digamos, en esa relación. Ahí veo la conexión de lo que aparentemente parece tan separado, que es la comunicación interpersonal que nos planteaba María Teresa con la comunicación mediada, digamos, que se da digamos, a través de dispositivos. Pero me parece que justamente en última instancia hay una unidad, digamos, en ambas cosas, porque la gente llega a la consulta médica, digamos, entre otras cosas, inquietas por lo que leyó en el diario, digamos, o porque lo escuchó en la televisión. Entonces, me da la sensación de que estos mundos, es fantástico que la comunicación en salud pueda tomar articuladamente estas dimensiones, porque en la vida real se mezcla todo, digamos, y creo que ayuda como a organizar el campo. Y yo diría que los diseñadores, creo que una pregunta habla de los diseñadores, digamos, yo creo que el diseñador está un poquito atrapado, digamos, no se le da suficiente dignidad epistemológica, digamos. Quiero decir, el diseñador comunica con más eficiencia que digamos, que el periodismo escrito, digamos. La palabra, digamos, la palabra se guarda en un lugar que tiene menos tasa de retención que la imagen, digamos. Una imagen que te impactó, te la vas a acordar, digamos, por los próximos 50 años, digamos. Y una frase tiene que ser muy estética, como la que planteaba recién María Teresa de Walter Benjamin, para que te la acuerdes, digamos, ¿no? Así que, digamos, en términos de aprendizaje significativo, para conectar educación y comunicación, la imagen es poderosa y creo que por eso intenté resaltarlo, digamos, en el juego, porque en este momento yo le doy más importancia a la foto que sube Clarín que al encabezado. Gracias, Mario. Si les parece, continuamos con los últimos comentarios y para finalizar puede cada uno de los expositores y expositoras hacer alguna reflexión sobre estos comentarios finales que nos fueron escribiendo, que nos fueron dejando en el chat. Eleonora Coren, me parece súper interesante el enfoque de Teresa, en principio porque me convoca el tema de los modelos de atención, y además porque como usuaria del sistema estoy acompañando a un familiar y realmente los protocolos de COVID en las instituciones hacen muy lenta la atención de urgencias.
y por otra parte no se permiten acompañamientos, muchas veces en forma agresiva, poniendo por delante la prevención. Yo me pregunto cómo sostener una atención centrada en el paciente, aún en este contexto. Otro mensaje de Coto: existe también un aspecto que no hemos tenido en cuenta, es la comunicación y salud mental. Trabajo en el área de prensa de un hospital psiquiátrico y las consultas se han disparado. Un mensaje de Mariana Muniz: gracias, increíble charla. Una pregunta quisiera hacer: ¿cómo podemos encarar el trabajo desde las organizaciones de salud sin caer en las lógicas bélicas, tan utilizadas desde diversos sectores? Me cuesta encontrar herramientas para comunicar a los pacientes desde un lugar distinto. Otro mensaje de Región Sanitaria número 11, también retomando lo planteado por Teresa: repensar la comunicación al interior de los equipos de salud para superar las barreras comunicacionales que divide y reconstruir los vínculos como equipo de trabajo. Nuevo mensaje de Sandra Moresino: en el tratamiento mediático gubernamental, los temas de la pandemia borran o corran los límites entre la comunicación pública y la comunicación de gobierno. Mónica Médica: excelentes exposiciones, la presentación de Robere muy enriquecida, el duelo por la normalidad que ya no va a volver y prepararse para la nueva normalidad. Se relaciona a la posición de Teresa: excelente abordaje de la comunicación en las organizaciones de salud en esta pandemia por COVID, donde se requiere repensar los nuevos modos de relación con los pacientes y usuarios de los servicios de salud, y aún también intraequipos. Un desafío por delante. Muchas gracias por estas ideas para seguir pensando y complejizando para abordar el porvenir. Gracias a todos los expositores, un lujo. Gracias, Mónica. Un mensaje de Matilde Sosa para Daniela: los dos modelos desbordados, este es uno u otro modelo. En construcción, ¿cómo hacer inmersión en este? Investigaciones, autores. Por otro lado, por favor, el artículo que citó del Financial Times. Gracias, este espacio es invaluable como disparador. Gracias, Matilde. Una pregunta de Luciano Siminieri: ¿cómo equiparamos la potencia comunicacional de los medios hegemónicos con la comunicación oficial de los estados, que muchas veces se ve relativizada o puesta en duda? Victoria Cata: ¿qué experiencias tienen en relación con la violencia institucional en el campo de la salud en este contexto? ¿Recrudece? Lo planteo tanto para COVID como para el resto de las situaciones por las cuales un usuario se acerca a los efectores de salud. Sandra Moresino nos dice: sí, también me gustaría una reflexión sobre el uso abusivo de la herramienta de la conferencia de prensa de gobierno para informar sobre la pandemia. En Uruguay, durante los dos primeros meses, fueron diarias y a veces en el mismo día, en más de una ocasión. Muchas veces, además, se hizo una conferencia para anunciar que se haría otra conferencia para hablar de un cierto tema. ¿Cuál es el alcance de esta herramienta en el marco de una pandemia? Un mensaje de Gastón Sena: me pregunto si poner el foco en los medios, buscando aclarar que en medio del ruido no es ruido, no nos pone nuevamente en una línea muy vertical, casi como si luego de abrir el campo a otros actores nos detuviéramos en ese centro nuevamente. No es que no haya derecho a la información y luego necesidad de clarificar en medios de la infodemia, sino que por ahí olvidamos el plano local donde los actores se encuentran ligados a tramas significantes, representaciones que son prácticas. Cómo la comunicación mira el plano local, cómo lo local mira la comunicación. Ejemplo de esto sería que perdemos de vista, bajando información, los modos en que dichas representaciones organizan las prácticas del cuidado. Andrea Napolitano: desde el campo de la formación y capacitación en salud se percibe la preocupación y ocupación desde el gobierno de sostener al trabajador y trabajadora de la salud desde cada una de las acciones de capacitación, comunicación, con enfoque herramientas de comunicación social destinado a los equipos, de sostener al sujeto de la formación, algo así como un fortalecimiento de la pedagogía del estar siendo en el presente. Mensaje de Antú de Dios Herrero sobre el diseño de material informativo: ¿qué opinan sobre la distribución de estos materiales? En algunos lugares se empapela la institución sanitaria, pero no en la calle o en otros soportes. A veces no llega a toda la gente y no los hace participar tampoco. Un mensaje de Luciana Mignoli: nos podemos encontrar una vez por mes, indispensable este espacio para repensarnos
Gracias, Luciana. Otro mensaje de Antú de Dios Herrero: sería una buena forma de comprometer o responsabilizar a los ciudadanos en cuidarnos. Estas son algunas reflexiones, preguntas. Si quieren ir retomando alguna de ellas, los invito a los expositores para ir cerrando la charla del día de hoy. Yo, si te parece, para comentar, bueno, agradecer mucho los comentarios, realmente sumamente enriquecedores y bueno, como dice Luciana, qué bueno sería poder mantener espacios de estas características para seguir debatiendo y discutiendo, sería muy, muy bueno. Sí, en relación a alguna de las cuestiones que planteaban, esto del modelo de atención, es algo que venimos discutiendo hace bastante tiempo, quienes trabajamos por estos campos vinculados a la salud, y cómo se ha criticado tan fuertemente, ¿no? El modelo hospitalocéntrico, el modelo biomédico, todo lo que esto implicaba, el lugar en el que quedaba la persona ubicada en el lugar de paciente o de usuario, y la necesidad de cambiar hacia un modelo de atención centrado en el usuario, que se ha escrito bastante. Esto lo trabajamos mucho también en la materia comunicación en organizaciones de salud, porque para mí necesariamente hablar de modelos de atención implica hablar de modelos de comunicación también. Cada modelo de atención lleva fuertemente implícito una forma de pensar la comunicación. Y evidentemente esto que planteaba también Mario, bueno, de pronto aparece el paciente usuario como enemigo o enemiga, alguien de quien hay que cuidarse y hay que tener recaudos por uno mismo, por los otros, por los otros. En fin, esto necesariamente va a tener que requerir un abordaje interdisciplinario. Ahí está Mónica Médica, que es psicóloga, que es docente justamente da psicología en emergencias en la UNAG, en la Universidad Arturo Jauretche, y debe estar muy ocupada en estos tiempos con ese tema, pero es algo que tendremos que abordar interdisciplinariamente, con ayuda de todos los profesionales que puedan aportar ideas a cómo repensar. Yo creo que sí, que en la nueva normalidad van a aparecer cosas nuevas, distintas, que van a conservarse, estilos y formas de atención que están presentes ahora, y que difícilmente podamos volver a no digo atrás como lo ideal, sino por lo menos a pensar lo que creíamos que era lo ideal de la atención. Como dice Mario, la tecnología ha superado el lugar de la mirada, ya no se mira directamente a los ojos ni al cuerpo de las personas, ni se toca, sino que hay aparatos que median para los diagnósticos, y sin embargo es algo que todavía quienes asistimos como pacientes necesitamos y valoramos y lo pensamos como parte de lo que deberíamos obtener, y sin embargo se perdió hace tiempo, no lo tenemos y no sabemos si lo tendremos. Pero bueno, habrá que repensar entonces qué otras formas de atención nos permiten tener una comunicación como planteamos en términos de, bueno, a ver, hay un tema que no mencioné, pero que me parece que es central para entender acá. Gran parte de los estudios que se hacen en torno a seguridad del paciente en el mundo hacen hincapié en que un porcentaje muy elevado, hay un informe de la Joint Commission que trabaja sobre estos temas de hace unos años, que decía que el 70% de los casos de eventos adversos o de situaciones que desembocan en problemas con los pacientes están basados en problemas vinculados de alguna forma a la comunicación, ¿no? Es decir, pacientes que o no cumplen bien con las indicaciones, no saben qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, que se enferman más todavía, que no se curan o que se mueren. Y esto basado en un problema de comunicación. Bueno, también va a haber que poner esto, digo, nosotros como comunicadores por ahí no estamos habituados a ver estos campos como propios, como lugares de trabajo. Yo estoy sumamente contenta por la gran cantidad de comunicadores que en este momento sé que hay en los hospitales públicos por lo menos. Bueno, está Mariana Juárez de la región sanitaria, que además ha hecho un esfuerzo enorme con otro equipo de personas para capacitarlos, para estar en diálogo con ellos, para ver cómo podían contribuir también
a mejorar estas formas de atención. Yo creo que hay que ir por ese lado, y como decía Andrea Napolitano, también, bueno, trabajar fuertemente en la capacitación. Hoy los profesionales de la salud están necesitando en forma urgente tener espacios dentro de los hospitales, por lo menos los públicos que yo conozco, espacios, lugares donde puedan decir todo lo que les está pasando en este contexto, porque para ellos también es un sufrimiento el no poder tener o el estar permanentemente temiendo que les pueda pasar algo, temiendo, digo, para no demonizar, ¿no? Porque yo ayer justamente hablaba de esto en la diplomatura, no caer en que qué malos son todos los trabajadores de la salud que maltratan y tratan mal a los pacientes, a los usuarios, y terminamos demonizando a los trabajadores cuando muchas veces también son víctimas de un contexto, hasta donde, digamos, desde que comenzó la pandemia hubo muchas versiones acerca de cuáles eran los mejores cuidados que tenían que tener los trabajadores para no infectarse, ¿no? Entonces, si había que usar tal tipo de barbijo o tal otro, si había que tomar tales medidas o tales otras. También ese contexto de incertidumbre los afecta fuertemente, también están sufriendo esta falta de interacción o de contacto o de relación porque temen enfermarse. Así que bueno, yo creo que si todos los que estamos acá hoy y tratamos de pensar y de sostener y de generar espacio, podríamos avanzar sobre ese campo, ¿no? Sobre, bueno, cómo generamos espacios para que se pueda hablar de todo esto en las organizaciones de salud, y cómo trabajamos también con quienes tienen la responsabilidad de la capacitación o de la formación de los profesionales en este momento, en este contexto, para afrontar este contexto tan complejo que, bueno, que nos tiene a todos tan preocupados y tan ocupados. Gracias, Teresa. No sé quién quiere continuar. Sí. Andrea, ¿querés continuar? Nada, un comentario de cierre, sumamente interesante este conversatorio, este espacio, para poder pensarnos, ¿no? Pensar sobre estas perplejidades, sobre estas paradojas, sobre las incertezas que estamos teniendo, estamos en el medio del ojo de la tormenta, y toda oportunidad que nos demos para poder conversar, la verdad que me parece que es es muy acertado. Me parece que vamos a tener que darle mucha relevancia a la dimensión comunicacional de las políticas sanitarias, del cuidado de la salud, porque atrás de eso hay muchísimas aristas que valen la pena ser reflexionadas, discutidas, conversadas, teniendo en cuenta siempre, me parece, el derecho a la salud, que estén en función del derecho a la salud, de la perspectiva de género y de la mirada intercultural. Me parece que si nos ponemos ese horizonte, vamos a generar aportes sustantivos respecto de la salud. Eso quería decir. Y me parecieron sumamente interesantes todas las cuestiones que plantearon, pero la verdad es que no sé a quién responder porque me explayaría mucho. Así que nada, tal vez puedan quedar para futuras agendas, ¿no? Por lo menos por mi parte. Futuros encuentros. Seguramente, Andrea, nos vamos a tener nuevos encuentros para juntarnos, para seguir dialogando en este contexto. Mario, ¿querías retomar alguna reflexión para ir finalizando la charla? Sí, yo entiendo, ya que estamos en un momento conclusivo, me sumo o digamos, ofrezco la posibilidad de acompañar si se reitera, digamos, un evento de estas características. Por un lado, digamos, y por otro también un descubrimiento nuestro que a través de estos medios, llamémosla así, de educación en línea sobre todo, lo que empezamos a notar
es que empezaba a haber una alta franja de superposición entre comunicación social y educación. Es decir, es como si la educación en línea generara una especie de interdisciplina, digamos, así que en eso también nos está pasando. De repente tenemos un curso en este momento donde la sensación que tenemos es que la escenografía es un estudio de televisión, digamos, porque, y le dimos forma de conversatorio para ver si se puede mantener la atención y por cuánto tiempo en una educación en línea comparado con la presencial, digamos. Así que, digamos, me parece que podría ser la propia educación, yo enfatizo en línea más que a distancia, me parece que la educación en línea podría ser casi un objeto nuevo de construcción e investigación. Gracias, Mario, gracias por tu intervención. Y Daniela, no sé si querés agregar algo más. No, una cuestión, bueno, yo estoy muy feliz, digamos, con el intercambio que tuvimos y con las preguntas. Me parece que hay aspectos que quedaron quizás, que bueno, que no hubo espacio para trabajarlos. Hay uno que me parece muy interesante que plantean algunas de las personas que están interviniendo y que tiene que ver con la dimensión más comunitaria, ¿no? Que me parece que no porque no sea relevante, sino por la tónica que tomó el panel, quizás encaramos por otro lado. A mí personalmente me interesa mucho abordar esa cuestión desde la lógica de los cuidados. A mí me parece que hay mucho que la política sanitaria tiene que aprender respecto de cómo se organizan los cuidados comunitarios. Coincido en que quizás la denominación de materna o femenina, Mario, realmente creo que Rita Segato, digamos, ahí no tuvo, digamos, una intervención muy feliz para mi gusto, pero más allá de eso, más allá de esa disquisición, me parece interesante que hay lógicas del cuidado comunitario, y demás de los ámbitos domésticos, quizás que sería interesante recuperar para repensar esa nueva estatalidad, digamos, de la que hablan muchos y muchos de los intelectuales y formadores de opinión que yo estuve ahí como recogiendo, ¿no? Y que también tienen que ver con esto que planteaba Teresa, ¿no? Muy bien, sobre la importancia del contacto, ¿no? De ese tipo de comunicación que se da en el uno a uno y en el contacto. Entonces me parece que eso es un tema relevante, hay muchos compañeros y compañeras que están pidiendo que sigamos con este tipo de encuentros, y la verdad que yo acompaño esa idea, podemos pensarlo, además Mario ya confirmó ahí su participación, así que buenísimo, muy interesante, podemos sumar a otros compañeros y otras compañeras, vamos a ver la posibilidad de continuar con esto. Yo ahí les pasé un link porque hay una compañera que me pedía publicaciones, hay una revista que compartí ahí en el chat, y le pedí a una compañera que estaba comentando sus experiencias en salud mental en Entre Ríos, que quizás también lo que podemos adoptar es a través del chat compartirnos links a información, investigaciones y cosas que nos parezcan relevantes como una cuestión para tener en cuenta como parte de la dinámica de trabajo en este tipo de encuentros. Me siento además muy feliz de ver a muchos colegas de la especialización, docentes de la especialización, estudiantes, compañeros con los que nos venimos encontrando hace muchos años y que últimamente no nos estábamos pudiendo encontrar, y bueno, la verdad que encontrarlos acá me da como mucha felicidad. Así que, más que nada, un agradecimiento y ver si podemos pensar la forma de darle continuidad de alguna manera a este encuentro y a esta reflexión en el medio de la tormenta, como dice Andrea, ¿no? Gracias, Daniela. Sí, seguramente van a haber nuevos encuentros. Los necesitamos, son necesarios, más en este contexto. Y para ir finalizando y darle la palabra a Lía, la secretaria de posgrado, les quiero agradecer a los expositores, a las expositoras, a los docentes que participaron, a los estudiantes, a todos los oyentes. Gracias por haber participado de este espacio. Y por último les recuerdo que el video de esta charla va a estar subido en el canal de YouTube de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social,
a partir del día martes, así que pueden recurrir al video si les interesa. Muchas gracias y que tengan buenos días. Gracias Marisa, gracias a Mario, a Daniela, a Andrea, a Tere, que están ahí compartiendo sus reflexiones. La verdad que fue muy rico para nosotros y nosotras desde la Secretaría. Siempre decimos que este es un espacio que organizamos colectivamente, que hoy estamos cerrando en este primer momento del año, por lo menos, con este ciclo de charlas de posgrado, de conversaciones públicas. Me parece interesante cómo se articularon distintos temas, ¿no? Desde pensar la comunicación gubernamental, como también pensar esto del Estado y los lugares del Estado cuidador o el Estado controlador, los tipos de caso. Hoy Andrea decía, bueno, pensemos cómo se transmite y cómo se comunican esas transmisiones, las imágenes que trae Mario tan maravillosamente para pensar en estos momentos donde la imagen también es un centro neurálgico de la comunicación, y la posibilidad de poder pensar los cuerpos también como este territorio comunicativo que nos trae Teresa, ¿no? Los comentarios también en el chat maravilloso, sin duda vamos a hacer un segundo encuentro, digo, aparecieron muchos temas para seguir indagando, aprendiendo, compartiendo, así que nos comprometemos con eso, le buscaremos una forma a esta continuidad. Agradecerles y también destacar la federalización que tuvo esta charla, porque se iban presentando en el chat y había desde el Hospital Garrahan en Buenos Aires hasta compañeros y compañeras de Jujuy o de acá cerquita de La Plata en Ensenada, así que también eso nos pone muy contentos y contentas. Será hasta el próximo encuentro entonces, muchas gracias, y sé que nos quedaremos aquí pensando en todas sus intervenciones. El aplauso es virtual, pueden abrir los micrófonos si quieren para aplaudir, y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.